Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hoy les voy a hablar del capítulo 11. La verdad es que es algo extenso este capítulo. Eh, entonces, siempre toca extenderme un poquito. Del libro de Administración Estratégica y Política de Negocios de Thomas Whelan y David Hunger. Bueno, en cuanto a la evaluación y control, yo saqué 12 puntos como muy relevantes y es el primero es la empresa Corporation, es una exitosa empresa siderúrgica en Estados Unidos con un enfoque simple de evaluación y control, según Kenneth Iverson, su presidente. Su estrategia se centra en la eficiencia de manufactura y la operación económica de instalaciones. Utiliza un modelo de retroalimentación de 5 pasos. Primero, determinar lo que se medirá, establecer estándares de rendimiento, medir el rendimiento real, comparar el rendimiento real con el estándar y tomar medidas correctivas. La administración se centra en evaluar y controlar todo el proceso. La información relevante se recolecta para supervisar las actividades y los resultados y se toman medidas adecuadas según sea necesario. En la medición del rendimiento, evaluar los resultados finales de actividades según objetivos organizacionales como rentabilidad, participación de mercado y productos de costos, seleccionando medidas basadas en la unidad evaluada y los objetivos estratégicos previamente establecidos. Tenemos medidas adecuadas, que es el segundo puntico. Tenemos acá la medición del rendimiento. En la medición del rendimiento, el ROI es adecuado para la rentabilidad, pero no para otros objetivos como la responsabilidad social, pues lo que más o menos es como entendí de la lectura. Se necesitan medidas que pronostiquen la rentabilidad futura, como la tasa de rotación de inventarios. Los controles pueden enfocarse pues, en desempeño, en salidas o entradas. Las certificaciones son 9000 y la 14000 asegura la calidad y la gestión ambiental. Empresas como DuPont y General Motors exigen estas certificaciones de vigilancia de empleados. Es común con ejemplos de sanciones por mal uso de recursos corporativos. Costos basados en actividades. Eh, estos costos basados en actividades ABC, método contable moderno para asignar costos a productos individuales según actividades de valor agregado. En contraste con la contabilidad tradicional, que se enfoca en mano de obra, materiales ABC y permite una asignación más precisa de costos generales, identificando mejor el costo real de productos y optimizando la toma de decisiones. En quinto, la administración de riesgos empresariales. En, en esto se define según las siglas ERM y es un proceso integrado que involucra a toda una corporación para manejar incertidumbres que puedan influir positivo o negativamente en el logro de sus objetivos, esperando el enfoque fragmentado del pasado y adoptando prácticas como el nuevo análisis de escenarios para identificar riesgos claves, como lo hace Microsoft. Eh, También tenemos el proceso de calificación de riesgo, que incluye también 3 etapas. La primera es identificar los riesgos a través del análisis de escenarios o la tormenta de ideas para realizar autoevaluaciones de riesgo. La segunda es clasificar los riesgos mediante alguna escala de efecto y probabilidad. Y la tercera es medir los riesgos por medio del empleo de algún estándar acordado. Las principales medidas de rendimiento corporativo nos habla de que el enfoque tradicional de evaluar el rendimiento corporativo mediante medidas financieras simples como el ROI o la EPS está siendo reemplazado por una variedad de métodos más complejos, como las medidas de partes interesadas, el valor para los accionistas y el cuadro de mando integral, reflejando una tendencia hacia una evaluación más amplia
que incluye tanto medidas financieras como no financieras. Estas medidas financieras tradicionales como el ROI, EPS y ROE son medidas comunes de rendimiento corporativo basada en variabilidad de EPS debido a principios contables alternativos y a la falta de relación entre EPS y ROE y también en el valor de las acciones. El flujo de efectivo operativo es el dinero generado por una empresa antes de restar costos financieros e impuestos, mientras que el flujo efectivo libre es el ingreso neto más de más la depreciación, menos los gastos de capital y dividendos. Aunque estos manipulable, aunque menos, o sea, son menos manipulables que las ganancias. El flujo de efectivo puede inflarse por ciertas prácticas contables y es útil para evaluar la estabilidad empresarial. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de las limitaciones y las ventajas del ROI en el 7. Entre las ventajas del ROI encontramos integral y única, está abarcando ingresos, costos y gastos. Es útil para evaluar el desempeño de administradores y comparar con otras empresas. Fomenta el uso eficiente de activos y la adquisición solo cuando aumenta significativamente los beneficios. Las limitaciones del ROI es que es sensible a políticas de depreciación que pueden inflarlo artificialmente, pueden desincentivar inversiones en nuevas instalaciones, favorece fijación de precios de transferencia altos y políticas corporativas internas, enfoque a corto plazo, desviando metas y generando consecuencias disfuncionales, no comparable entre otras industrias con condiciones diferentes y también que está influenciado por la economía general, prácticas de inventario y la inflación. En el valor económico agregado EVA, nosotros podemos encontrar que es el ingreso operativo después de impuestos menos el costo de capital anual total. El costo de capital combina el costo de la deuda y el patrimonio calculado a través de un costo anual de capital, de deuda y el costo de patrimonio. También tenemos un instrumento de retroalimentación para los presidentes y los directores generales. También nos dice que un número creciente de empresas utiliza un cuestionario de evaluación desarrollado por Rancharam para evaluar a sus directores generales centrándose en áreas claves como rendimiento de la empresa, liderazgo de la organización, formación de equipos y sucesión de la dirección y liderazgo de usuarios externos. Tenemos centros de responsabilidad. En los centros de responsabilidad hay varios, como son los centros de costos estándar, los centros de ingresos, los centros de gastos, los centros de beneficios, los centros de inversión. Y por último, en el 12 encontré también el benchmarking, que es un proceso continuo de incorporación de productos, servicios y prácticas con competidores, líderes de la industria. Implica identificar áreas claves, medir el rendimiento, compararse con las mejores empresas y desarrollar programas para cerrar brechas. También implementar y comparar resultados, siendo una herramienta efectiva para mejorar la eficiencia y la competitividad empresarial. ¿Qué he aprendido yo de eso o qué conclusiones he sacado? Que el proceso de evaluación y control en las organizaciones es crucial para garantizar el logro de los objetivos estratégicos y el rendimiento corporativo, desde la medición del rendimiento hasta la implementación de controles adecuados y la gestión de riesgos empresariales. Cada paso contribuye a la eficiencia y a la efectividad de la empresa. En este proceso, pues no está exento no está exento de desafíos, tampoco está exento de problemas como la falta de objetivos cuantificables, la orientación a corto plazo, el desplazamiento de metas pueden obstaculizar el éxito de las iniciativas de evaluación y del control. Eh, También podemos abordar estos problemas mediante la implementación de sistemas de medición adecuados, también como el valor económico agregado, el EVA,
y el cuadro de mando integral, así como establecer incentivos estratégicos que le alineen el rendimiento individual con objetivos corporativos, con los objetivos que son de la corporación. Me parece que el benchmarking y la evaluación continua son herramientas valiosas para identificar áreas de mejoras y mantener la competitividad en un entorno empresarial que está en constante cambio. El proceso de evaluación y control es un componente fundamental en la gestión empresarial que requiere una atención constante, una adaptación para garantizar el éxito a largo plazo y a corto plazo de la organización. Hasta aquí el, el mapa de hoy. Espero les sirva y podamos aprender mucho de ellos. Dios les bendiga. Muchas gracias por escucharme.